y ya amparada por la ley y di con la suerte de tener un jefe eh, que me, que me creyó. Me fui entusiasmando más y más y más. Al mismo tiempo era doble trabajo y era un poquito ir contra la corriente. La eficiencia se mide con números. Entonces yo tenía que trabajar doble, trabajar para cumplirle a la fiscalía con sus números y que me pagaran y para hacer bien el trabajo que ellos querían. Un saludo muy especial, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Mujeres Poderosas. Hoy quiero contarles una historia fascinante porque hay mujeres que en su camino construyen una vida a través de una carrera profesional, pero hay otras que deciden o se atreven a construir una verdadera vida. Ella es una mujer que durante muchos años caminó los pasillos de la Fiscalía General de la Nación, escuchando historias, algunas de ellas muy dolorosas, pero sobre todo ayudando a otras personas a encontrar respuestas, pese al dolor o a las circunstancias. Con el paso de sus años entendió algo muy importante y quizás se atrevió a hacer algo que muy pocos de nosotros se atreven, y es a cambiar toda su ruta. Ella es Luisa. Luisa nos acompaña desde Lisboa, desde Portugal, una mujer que durante muchos años ha hecho un trabajo excepcional con justicias restaurativas, ha aprendido en el camino también para ser facilitadora de mindfulness y otras historias fascinantes que yo sé que ustedes van a disfrutar el día de hoy. Por supuesto, Luisa, bienvenida a Mujeres Poderosas. Hola Laura, muchísimas gracias por esta invitación que me haces. Es un honor para mí participar de este podcast tan bonito que tú haces. Muchas gracias. Luisa, gracias a ti por acompañarnos. Yo quiero que empecemos con algo que de pronto en los videos y en las redes sociales no se ve, con ese zoom que requiere, y es quién es realmente Luisa, pero no desde sus títulos o desde sus logros. Yo quiero que le cuentes a todas las mujeres y a las personas que hoy nos están viendo, más allá del derecho, de la música, quién es Luisa. Pues un ser humano, como millones de seres humanos que hay en este planeta, mujer, y que vino a aprender muchísimas cosas en este planeta, en esta vuelta, y quizá enseñar otras también. Yo quiero, Luisa, que nos hables un poco de esa mujer de sus 17, 16 años, cuando comenzaba a aventurarse o a planear iniciar su proceso para convertirse en abogada. A esa edad que comenzó de pronto esa idea del derecho, más o menos qué pensaba y qué soñaba, porque yo creo estar casi que segura que en ese momento no pensó siquiera un poco en lo que iba a convertirse el día de hoy o hacia dónde iba la vida y la historia de Luis. Pues yo creo que yo era una niña con muchos sueños, mucha inocencia y con muchas ganas de cambiar el mundo, de hacer cosas. Sí, de remediar la injusticia que veía, porque finalmente creo que los que estudiamos derecho tenemos algo pendiente con la justicia y creo que esa fue una de las motivaciones, quizá de manera inconsciente, pero ahora ya con el paso del tiempo uno va entendiendo mejor esas motivaciones. Así es. Y coincido con eso, Luisa. Sabes que hace poco estaba en una conferencia también donde conté un poquito de mi historia, una historia que jamás había contado, pero justamente mi motivación de muchos años atrás y pensarlo apenas ahora o hacerme consciente de eso fue remediar un caso que me marcó mucho desde pequeña, y era la violencia que ejercían los padres frente a unos niños que eran vecinos en ese entonces
del lugar donde vivía. Entonces creo que detrás de esa decisión de estudiar derecho, como lo dices tú, siempre hay una historia de quizás reivindicarse con algo. Y eso es algo que también a mí me ocurrió. Sí, sí, yo pienso que muchos abogados compartimos esa motivación. Ahora, cuando miras hacia atrás, cuando ves a esa Luisa ya empezando como a materializar sus sueños, ¿cuál crees que es la mejor versión hasta hoy que puedes encontrar de ti misma haciendo todo ese recuento? En mi vida profesional, yo creería que mi mejor versión es la que esta, hoy. Hoy 30 de julio, a esta hora, eh, además es la única que queda, ¿cierto? Porque todos los días estamos transformándonos y creciendo. Y es la que más me gusta, definitivamente. Sí, esta es mi mejor versión, la actualizada. Bueno, y para ratificarlo, yo quiero que nos regresemos un poquito, Luisa, a ese momento en el que tuviste la oportunidad de aprender muchísimo, también no lo dudo, en la fiscalía, en ese momento donde tal vez sentiste que llegaste con una ilusión, pero también que se rompió el corazón en muchas ocasiones. A todas las personas que han escuchado tus historias o aquellos que todavía no han comenzado a seguir tus redes sociales, yo quiero que le contemos un poquito de ese paso por la fiscalía, de la decisión de salir también de ella después de haber vivido tantas cosas que hoy indudablemente forman lo que eres. Comencemos por esa parte, Luis. Pues mira, la entrada a la fiscalía fue muy simple. Yo necesitaba trabajar y a mí me gustaba el derecho penal. Mi tesis de grado fue sobre derecho penal, de hecho. Y yo había hecho defensas cuando era estudiante de consultorio jurídico. Entonces, pues nada, llevé la hoja de vida y me aceptaron. Y eso fue en una semana que yo ya estaba trabajando. Y, fue muy duro al principio porque trabajaba en una unidad de vida y en las unidades de vida pues uno se confronta con una parte muy cruda de la realidad, que es esa violencia terrible que es pues personas privadas de la vida de manera violentas. Y fue muy difícil, fue bastante difícil. Además era una época en que había mucha violencia en el país. Medellín era una de las ciudades más violentas del mundo. Entonces entré como en esa encrucijada, entré en esa dinámica de violencia dentro de mi función y violencia en el país y violencia en mi ciudad y todo era así muy, muy fuerte. Em, yo creo que poco a poco fui como cambiando a mejor vida y salí por fin de esa unidad de vida que tanto me marcó y empecé a trabajar unos delitos em, de menos compromiso emocional, digámoslo así, menos impacto emocional, menos impacto en todos los sentidos. Y bueno, fui construyendo la carrera, después todo cambió con el sistema penal acusatorio, entonces ahí tocó empezar de nuevo, aprenderse el código otra vez y hacer todos los procedimientos de la nueva manera que exigía el código. Y bueno, pasé por muchas partes, pasé por Casa de Justicia, pasé por fiscal local, pasé por fiscal seccional, pasé por Fiscalía de Infancia y Adolescencia, y hasta que finalmente pues tomé la decisión de renunciar. Luisa, cuando tuve la gran oportunidad de compartir contigo un espacio para conocer un poquito de tu historia, me marcó mucho el saber que de todo el proceso que tuviste en esta institución, siempre marcaste o conectaste con ese lado social. ¿Cómo puede ser fiscal? ¿Cómo se puede ser fiscal
cómo se puede conocer de casos tan dolorosos, tan complejos, querer ayudar al otro a encontrar esas respuestas, pero no perder la sensibilidad. ¿Qué hizo Luisa para poder seguir siendo ese ser humano que tenía la oportunidad de conectar con las historias, desde las que parecían más simples hasta las más complejas de todo su proceso o de su carrera? Pues yo creo que eso es una cosa muy natural, que surge así sin mucho esfuerzo, Laura. Es ver seres humanos. O sea, uno está en el escritorio, en la mesa de trabajo y alguien llega a contarle una historia de su vida, de su tragedia, de lo que le sucedió. Y es de escuchar, pues es otro ser humano que tiene dolor. Entonces, no sé, no te sé explicar cómo, inclusive las personas privadas de la libertad, los indiciados, las personas que están siendo procesadas, también para mí igual, o sea, seres humanos todos. Entonces, yo creo que es eso, no, yo soy un ser humano que trabajo con seres humanos, continúa trabajando con seres humanos ahora desde otro escenario. Entonces, la humanidad es una cosa que no se puede perder y pienso que es una cosa muy, para mí, es natural, no me tengo que esforzar. Claro, el reconocimiento del valor también de esa dignidad humana. Y en ese punto muy especial, hablar de un tema que yo sé que no solo te apasiona, sino que incluso intentas verlo en todos los lugares, y es la justicia restaurativa, porque creo solo que quien tiene eh, o quien mira el mundo con la humanidad puede hablar de un asunto que no es complejo, pero que tampoco es tan sencillo abordarlo ante todas las personas. Yo quiero que hablemos de cómo nació y de cómo surgió esa justicia, ese amor o esa pasión por la justicia restaurativa, Luisa, que yo sé que es un tema en el que nos das a todos caldo y seco, pero que sé que siempre haces todo lo posible por explicarlo y abordarlo desde la humanidad y desde el amor. Sí, mira, yo empecé a saber sobre justicia restaurativa en el año 2008. No sé por qué recuerdo con tanta precisión ese momento. Yo fui a un diplomado de justicia restaurativa y yo dije, wow, uy, hay otra manera diferente de hacer justicia. Y esa manera se basa pues como en la comprensión, la escucha, que es tan importante, tener en cuenta al otro, la empatía, la solidaridad, pero además la responsabilidad, porque es que la responsabilidad es uno de los ejes fundamentales de la justicia restaurativa. Y todo esto se junta también con el lenguaje de la no violencia, que es una, digamos que una corriente que desde hace muchísimos años han defendido maestros muy importantes como Mahatma Gandhi, como Martin Luther King. Entonces todo eso se junta y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Yo me enamoré porque es que los valores que defiende o los valores en los que se basa la justicia restaurativa son unos valores muy bonitos. Es la no violencia, la responsabilidad y la comprensión. Entonces, también promesa de compromiso de no repetición y además el valor de la verdad, no, tiene cosas muy, muy, muy lindas, pero lo más importante, la justicia restaurativa transforma vidas y sana. Es una sanación para el corazón y ser testigo de eso es algo que yo no puedo describir con palabras. O sea, la gente que no cree en la justicia restaurativa es porque nunca ha pasado por un proceso o nunca ha sido testigo de un proceso de justicia restaurativa. Pero cualquier víctima o ofensor, por llamarlo de alguna manera, y familiares, comunidades que hayan pasado por un proceso real de justicia restaurativa, sabe las bondades.
y sabe la capacidad de transformación y de sanación que tiene este tipo de justicia. Luisa, tú hablas de algo muy importante y es incluso el valor de regalarnos a nosotros mismos las segundas oportunidades, que creo que a veces es tan difícil. Y en ese punto, al transitar ese tema es preguntártelo a ti, porque Luisa en algún momento de su vida llegó a un cargo que quizá hoy muchas personas anhelan conseguir, pero que hace que Luisa decida en un momento de su historia regalarse una segunda oportunidad, no solamente de sanar, sino de seguir aprendiendo, de perseguir sus sueños, de seguir consolidando ideas que quizás llegaron en un momento de su vida, pero dijiste, tengo que renunciar a algo para seguir creciendo, para seguir trabajando. Entonces, en ese punto, ¿qué motivó tu salida? Porque no es así de simple como nos la contaste hace un momento. ¿Qué motivó a Luisa a llegar a regalarse esa segunda oportunidad también en su vida? Pues fueron muchas cosas. Una de las principales fue esa identificación que yo siento con la justicia restaurativa, de que yo siento que ese es el camino de la verdadera justicia, que la otra es muy ritualista y muy castigadora y no transforma a nadie. Eso sí, cero transformación, cero sanación. Entonces, ese camino de la justicia restaurativa al interior de la fiscalía también fue para mí, digamos que de a poquito, como al escondido, comencé haciéndolas así sin contarle a nadie, las audiencias, los procesos. Y luego di el salto cuando llegué a la unidad de responsabilidad penal para adolescentes, donde la justicia restaurativa es un eje transversal de la justicia penal adolescente. Entonces ya ahí sí yo como que pude Ser. ser exactamente y dedicarme con mucha pasión a ese tema. Y ya amparada por la ley y di con la suerte de tener un jefe eh, que me, que me creyó y que también creía en este proyecto de la justicia restaurativa. Entonces, él, él me copiaba y entonces íbamos como construyendo de a poquitos las alianzas que era necesario construir. También me encontré con personas maravillosas del Ministerio de Justicia y del Interior que estaban desarrollando el proyecto de justicia restaurativa piloto para Colombia. Y a través de esas conexiones, pues como que me fui entusiasmando más y más y más, pero al mismo tiempo era doble trabajo y era un poquito ir contra la corriente, porque pues la fiscalía pide números de cuántos archivos hizo, cuántas imputaciones, cierto, la fiscalía está todavía muy centrada en la justicia retributiva y la eficiencia se mide con números. Entonces, si yo quería hacer una audiencia con enfoque restaurativo, me podía demorar 10 horas, 15 horas haciendo una audiencia, pues con interrupciones, suspendemos hoy, vuelvan mañana y vamos a tener una reunión preparatoria y vamos a tener otra reunión preparatoria con estas personas y para ir armando el terreno para poder llegar a la última reunión. Eso no me contaba a mí para la estadística, para nada. Entonces yo tenía que trabajar doble, trabajar para cumplirle a la fiscalía con sus números y para que me pagaran y para hacer bien el trabajo que ellos querían. Y por el otro lado yo pedaleándole a la justicia restaurativa sin que nadie, pues si yo mandaba unos informes y escribía unas cartas y me esforzaba mucho, y yo creo que eso ni nadie ni lo leía. Entonces yo empecé a ver que era como que estaba en un terreno muy poco fértil para la justicia restaurativa. Entonces llegué a un punto en que yo supe entendí que la fiscalía no era
no era tal vez el lugar para hacer justicia restaurativa porque la fiscalía está pensada de otra manera. Luego vino el confinamiento, la cuarentena, y, y eso fue un tiempo en que yo estuve en la casa y trabajaba virtualmente. Y entonces eso me dio una distancia que yo nunca había tenido en la vida, pues como que dejar de ir a la oficina, eso no me había sucedido sino en vacaciones o en licencias, pero así como que yo levantarme y decir, no tengo que ir a la oficina, no tengo que, o sea, las audiencias las puedo hacer virtuales y ya poco a poco empezó esto de que teníamos que volver a la oficina a trabajar presencial y yo decidí que no, que yo, que yo quería continuar con esto, pues con esto de la justicia restaurativa y que quería hacerlo de una manera diferente y que quería darme la oportunidad, pues porque finalmente yo también estudié música y soy cantante, entonces tengo mi parte artística ahí también que quiere salir y además me gusta mucho estudiar y entonces decidí que quería venir aquí a Portugal. A propósito que yo vivo en Aveiro, no en Lisboa. Entonces me vine para acá, para la ciudad, la Universidad de Aveiro, a hacer una maestría en música. Bueno, porque a ese punto llegábamos, Luisa, y es que mientras esta mujer se dedicaba a cumplir con todos sus, digamos que con todo su manual y sus funciones dentro de una institución, para mí fue muy sorprendente darme cuenta que mientras una mujer tiene un cargo que exige tanta responsabilidad, al mismo tiempo estudiaba, perseguía unos sueños que sabía que en algún momento se iban a materializar, por supuesto, entre historia, música, y que eso va marcando un poquito esos puntos en la vida que para Luisa fueron trascendentales después de tomar esa decisión. Entonces yo quiero que le contemos también a otras mujeres, no ese tránsito, sino ese proceso, cómo aún con tantas responsabilidades en el ejercicio de un cargo, yo me empiezo a formar para hoy dedicarme también a la música, a la docencia, pero también al tiempo a contar historias, historias que son muy interesantes. ¿Cómo se da ese proceso, Luisa? Cuéntanos un poco. Cuando supe que la música se podía estudiar, yo no sabía cuando escogí carrera que uno podía estudiar música. Y cuando supe que eso era posible, yo dije, yo quiero estudiar música y entré a la universidad. Y lo que pasa es que yo ya trabajaba en la fiscalía, entonces eso se demoró 15 o 16 años. De a poquito, yo iba a una clase a las 6 de la mañana, volvía a otra clase al mediodía, cuando había ese tiempo de descanso al mediodía, o iba por la noche, o en fin, los fines de semana. Y así, de a poquito, me demoré 15 años hasta que terminé la carrera y me gradué. Eso con la Y música, pero sí. también está la historia. Bueno, no, lo de la historia, sí, yo empecé a estudiar historia al mismo tiempo que estudiaba, no, no al mismo tiempo, cuando estudiaba quinto año de Derecho, empecé la carrera de historia. Y ahí yo no trabajaba, eh, gracias a mi papá y a mi mamá, pues que me pagaron la carrera de Derecho, la historia me la pagaba yo porque era asesora no, era monitora y era asistente de un profesor en investigación. Y entonces, muy apasionada con la historia, mucho, mucho. Esa era, digamos que más sencillo porque podía estudiar las dos carreras al mismo tiempo. Después, cuando hice la maestría en historia, sí ya estaba estudiando, los horarios de maestría son más fáciles, son nocturnos o diurnos, pero como más condensados porque la mayoría de las personas que hacen maestría es porque ya
ya son profesionales y necesitan trabajar, ¿cierto? Entonces ahí iba yo, ¿cómo se dice? Haciendo equilibrio entre las carreras. Pero yo creo que era un equilibrio muy importante, sobre todo el equilibrio de la música, porque cuando uno está sometido a todas estas historias de terror, que son las historias de la fiscalía, pues, ay, uno también, uno necesita algo, algo refrescante. La música vino a hacer ese equilibrio de belleza, de estética, de disfrute, de lo lindo, en medio de en medio de tanto gris, un solecito para aquí, para aliviar el corazón y para llevar alegría, ¿cierto? Y traer alegría también. Luisa, y es importante porque incluso en esos puntos importantes de tu vida hay algo que me sorprende, pero ahora entiendo de dónde la pausa, de dónde la sabiduría para tomar también muchas decisiones, y es que por ahí hay un, un poquito de Luisa que facilita, que comprende el mindfulness. ¿En qué momento de tu vida se da esa inyección tan potente de una herramienta que yo creo que hoy transforma todas nuestras vidas? Porque yo también te cuento y le cuento a todas las personas que hoy más que nunca he decidido darle toda la fuerza a esa herramienta, y con ella no solamente ayudarme a mí misma, sino también a salir y a rescatar muchas mujeres de su caos, de la falta de pausa, de esas mujeres que hoy tenemos que convertirnos en superpoderosas y cumplirle a todo, cumplirle a la sociedad, cumplirle a la pareja, cumplirle a nuestros hijos, cumplirle a nuestros amigos, pero también a los sueños, a los cargos y a los títulos que hemos querido lograr en nuestra vida. Cuéntanos un poco acerca de eso, Luis. Pues yo llego al mindfulness también motivada por una decisión personal, pero muy relacionada con mi trabajo, porque es que el trabajo en la fiscalía es muy difícil. Es que tramitar tanto dolor, por lo menos para mí o de la manera en que yo lo tramitaba, era muy difícil. Yo creo que hay personas que tienen más sensibilidad o más empatía que otras, y yo creo que mi grado de empatía es alto. Entonces, sí llega un momento en que uno necesita herramientas y el mindfulness es la super herramienta. O sea, si tú hablas de, este podcast se llama Mujeres Poderosas, y si algo te empodera, es la energía de la plena conciencia, es la energía del mindfulness. Eso es una energía que se instala en tu cuerpo. Entonces, que generas a partir de la presencia plena, ¿cierto? Y eso te permite la pausa, y la pausa te permite entender muchas cosas. Ir despacio y darse el momento para respirar. Mira, es que me hablas de mindfulness y yo de inmediato comienzo a hablar más despacio, que esto lo debía haber aplicado al principio de la entrevista. Pero sí, el mindfulness es una energía muy empoderadora, y pues una de las cuatro nobles verdades del budismo, del que se deriva el mindfulness, ¿cierto? Es pues la verdad del sufrimiento. Todos sufrimos, eso es una verdad. Y en la fiscalía es más que evidente el sufrimiento humano. Entonces, si uno necesita herramientas para tratar ese sufrimiento humano, tanto de los otros como el propio, porque primero hay que tratar del propio para poder ayudar al resto, entonces el mindfulness nos da herramientas muy valiosas, muy, pero muy valiosas. Luisa,
¿Cuál crees hoy que es la decisión más valiente que has tomado en tu vida? Hoy, después de dar tantos giros que seguramente en su momento representaron miedo, incertidumbre, hoy, ¿qué le dirías a todas las mujeres que están viendo este podcast? Miren, mi decisión más valiente de vida fue esta y hoy no me arrepiento de haber elegido esta decisión. Pues yo creo que mi decisión más valiente fue renunciar a la fiscalía, porque fueron 30 años de servicio y yo aprendí a vivir así. Aprendí a tener esa rutina y la repetí durante 30 años y aprendí a manejar mi economía a partir del dinero que me pagaba la fiscalía. Y entonces decidir cambiar todo eso no fue fácil, no fue fácil, fue una decisión muy, muy ponderada. Yo sé que en el caso de esa autonomía o esa posibilidad de resolver económicamente muchas cosas, muchas mujeres a veces nos cuesta de pronto analizar qué pasaría si soltamos de una u otra forma, Luisa, esa persona que nos apoya, esos empleos que nos tienen de pronto un poco prisioneras de salir a perseguir nuestros sueños. Pero claramente te lo digo hoy con total admiración. Gracias por inspirarnos a muchas mujeres a tomar también esas decisiones y a sentir que es posible, a pesar de que veamos esa meta tan lejana o la oportunidad de sentirnos tranquilas, pese a que no tenemos todo en la vida resuelto. En ese camino hay algo muy interesante que quiero rescatar y fue esa decisión también de lanzarte a un medio que a veces es tan duro, tan crítico, que a pesar de que nos esforcemos por hacer en redes un contenido maravilloso, de valor, que promueva, yo creo que hábitos, bienestar o incluso la posibilidad de simpatizar con historias como las que tú cuentas en redes sociales, vemos que no es sencillo, que al principio, antes de sentir ese miedo a ser juzgados, también sentimos de pronto eh, que hay personas que son crueles, Luisa, que a veces también se jactan de nosotros, de decir, venga, yo le hago entender a esta mujer y a esta persona que no nació para esto o que en qué momento pensó que podía ser buena. Yo amo tus videos, así como muchas personas me lo manifiestan que también los ama. Entonces quiero que nos regales un poquito de esa experiencia que has tenido como creadora de contenido, porque yo disfruto leer a las personas, veo que muchas personas comparten tu contenido y que también lo disfruto. Por eso quiero que nos cuentes ese pasito que te llevó a ese punto y cómo hoy vives esa experiencia también de tu vida. El proceso fue así, yo me reuní con una amiga en Colombia con la que yo hacía justicia restaurativa y yo le dije, Cata, tengo esas historias de la fiscalía, qué pereza, tanta historia, yo quiero como borrar todo eso y empezar de cero. Y ella me dijo, no, no, no tienes que borrar nada, lo tienes es que resignificar. Y a mí eso me, me hizo cortocircuito en la cabeza y yo sí tiene razón. Y entonces ella me dijo, ¿por qué no hacemos un podcast? Y yo le dije, ve, sí, qué chévere, hagamos un podcast, listo, de una. Y empezamos a hablar de esas historias. Mi amiga se puso muy enfermita y pues no se pudo concretar el podcast con ella, pero yo seguí con esa idea aquí dando vueltas, ¿cierto? Y,
Y luego fue mi hijo el que me animó. Él es creador de contenido, eh, y la novia de él también. Entonces, ellos vinieron aquí a Portugal a pasar vacaciones conmigo. Y mi hijo fue el que me dijo, mami, ¿usted por qué no cuenta sus historias por TikTok? Y yo le dije, ¿eso cómo se hace? Venga, yo le enseño. Y él me grabó. Dijo, cuente una historia. Yo, pero ¿cuál o qué es? Pero yo me peino. No, nada, 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 nada. Mejor al natural. Cuéntela, cuéntela. Pero lo primero que se le venga a la cabeza, yo la conté. Y él grabó, editó, puso música, subtítulos, todas esas cosas. Y lanzamos ese video y eso tuvo muchas reproducciones. Entonces yo quedé súper sorprendida. Y luego hicimos otros 3 o 4 similares y también tuvieron muchas reproducciones. Y ya él me dijo, no, ahora usted aprende a hacerlo sola. Mi maestro en tantas cosas, mi hijo amado. Y fue mi maestro en redes. Entonces ya yo comencé solita, así, a ver cómo eran esas funciones de la edición, cómo eran las funciones de la grabación, cuál la luz, el micrófono, en fin, los temas. Y por aquí voy haciendo los videos. Mm, sí, al principio con mucho temor, yo, ¿qué digo? ¿Qué puedo decir? ¿Qué no puedo decir? Yo nunca me había visto tan expuesta, jamás, jamás. Y estar en redes sociales es una manera de exponerse mucho. Y al principio da como vértigo, da mucho, mucho susto. Pero poco a poco se va uno acostumbrando y va, claro, la experiencia le va ayudando a uno y de a poquito se, no sé, ya después abrí los mismos videos, los publiqué, los comencé a publicar en Instagram, eso es reciente. Y bueno, ahora estoy publicando en las dos plataformas. Que por supuesto soy consumidora tremenda de todos tus videos, Luisa. Luisa, hoy, con toda tu experiencia, con todo ese recorrido y con todo tu camino, yo quiero que podamos enviarle un mensaje muy especial a muchas mujeres que hoy están queriendo tomar decisiones. Este es un espacio para ellas, para que puedan inspirarse, para que puedan aprender y para que también entiendan que el miedo no es la herramienta que debemos cargar en el bolsillo, sino que también hay otras mujeres que se han decidido, que han sido valientes y que hoy han tomado decisiones para ser felices, como tú. Quiero que mires esa cámara en este momento y sientas que estás hablándole a muchas mujeres que necesitan ese mensaje el día de hoy. Siempre se puede recomenzar, siempre se puede empezar de nuevo y desde que estemos vivas es porque se puede, ¿cierto? Y cuanto más lo aplacemos, lo pensemos, pues más estamos en ese momento de incertidumbre y perdiendo tiempo para poder disfrutar de lo bueno que podría suceder después de tomar la decisión. Yo sé que no es fácil, pero la vida va proporcionando todo, 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 todo. Uno conoce la gente que tiene que conocer, se relaciona como se tiene que relacionar, entra en los lugares. O sea, la vida te va proporcionando lo que uno va necesitando. Y entonces, a todas las mujeres que quieren, que desean, que sueñan, pero que tienen miedo, yo las alentaría a dar el salto, pues qué se puede hacer y qué es lo peor que puede pasar. Pues se pueden devolver siempre, hay esa oportunidad, o se presenta otra tercera opción, no lo sé decir bien, pero es confiar. También es mucho de soltar el control. Nosotros creemos que tenemos control sobre todo y no tenemos control sobre nada. Aquí nosotros no,
no controlamos nada, es la vida que controla, o ni siquiera que controla, es la vida que va disponiendo las cosas, ¿cierto? Entonces es también fluir con la vida y confiar. Luisa, muchísimas gracias. De verdad te agradecemos por haber aceptado este espacio, por regalarnos un poquito de toda tu sabiduría, de toda tu experiencia e invitar a todas las personas que siguen este proceso también tan especial de Mujeres Poderosas a que sigamos la cuenta de Luisa. Vamos a sacar un contenido junticas. Hay unas fotos que hace todo nuestro equipo de producción muy especial siempre y que también este no sea el único espacio. Creo que tenemos una promesa, Luisa y yo, lo quiero ver así, con una de sus visitas también aquí en Colombia, una temporada que nos acompañe para seguir generando espacios para las mujeres. Yo creo que tenemos algo en común y es ese deseo y ese poder de reivindicar también nuestras historias a través de actos que permitan ayudar a otras mujeres en sus historias de vida. Entonces, de verdad, Luisa, agradecerte por acompañarnos en este espacio. Muchísimas gracias, Laura. Eh, no, es solo agradecimiento y claro, me encantaría. No, tengo muchas ganas de ir a Colombia y hacer tantas cosas y que se dificulta hacer desde acá, desde la distancia. Pero próximamente, sin duda, me encantaría que continuemos trabajando juntas en muchos proyectos. Gracias, Luisa. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Nos vemos pronto con otro episodio más de Mujeres Poderosas.